Buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de Despacho Abierto. Ya saben, el programa que organiza y desarrolla la agrupación de jóvenes abogados de Ciudad Real, amparada, como siempre digo, en la función pública que tiene no solo la televisión, sino también la profesión de abogados. En esta ocasión contamos con la presencia de un compañero de Manzanares, joven compañero, pero infinitamente bien preparado, y además sobre una materia a la que a todos ustedes yo creo que les va a resultar bastante interesante. Buenas tardes, Jesús Sánchez Migallón. Buenas tardes, Jesús. Nada, agradecerte que me hayas invitado a este programa y, bueno, sobre todo a la televisión pública de Manzanares, y, bueno, pues a ver si los ciudadanos pueden aprender un poco del derecho a nuevas tecnologías y qué derechos les atienden. La verdad es que sí, es un tema bastante interesante, es un tema que además antes o después todo el mundo acaba inmerso dentro de las nuevas tecnologías. No es una materia que hasta hace poco tiempo ni siquiera había regulaciones, ahora tampoco es que haya habido una gran regulación sobre este aspecto, pero que está dentro del día a día de todos los ciudadanos. Y la verdad es que uno, cuando se enfrenta al ordenador, y empezando por mí mismo, nunca sabe muy bien qué peligros entraña la otra parte del ordenador. Con lo cual vamos a comenzar con un concepto que todo el mundo ha escuchado en algún momento determinado de su vida, porque es habitual en el tráfico jurídico, que es la Ley de Protección de Datos. Defínenos qué es la Ley de Protección de Datos, o mejor dicho, qué es la protección de datos. La Ley de Protección de Datos nace en el año 99 y luego tiene un reglamento que lo desarrolla del 2007. ¿Qué es eso de la protección de datos? ¿O qué es un dato de carácter personal? Un dato de carácter personal es toda aquella información que tengamos de una persona y que la podamos identificar. Por ejemplo, una fotografía, podemos identificar a la persona, por tanto es un dato de carácter personal y entra dentro del objeto de la ley, ¿vale? Que nace en el seno del artículo 18 de la Constitución y protege la intimidad y el honor de las personas. ¿Y qué protege? Pues no solo los datos privados de la persona, sino también los públicos. Y no solo datos íntimos, sino todo tipo de datos. O sea, el DNI es un dato de carácter personal, las empresas tienen que protegerlo. El nombre, apellidos y todo lo demás. Hay una serie de derechos que ahora lo vamos a identificar. Y sobre todo la protección de datos la podemos ver desde dos perspectivas, desde el ámbito de la persona y del lado de la empresa, desde el lado de la empresa. Del lado de la persona, pues sobre todo tienen derechos, ¿no? Y del lado de la empresa, pues obligaciones a la hora de adaptarse a la protección de datos. O sea, es una relación inversa, dependiendo de la amplitud de los derechos de las personas, como caracteres o como ciudadanos individuales, tiene que estar más protegido el otro lado, es decir, las obligaciones que tienen esas empresas que han adquirido mis datos por algún tipo de relación contractual o por algún tipo de relación del ámbito que sea. Con lo cual, y creo que esto es de vital importancia porque la mayoría de la gente desconoce a qué derechos tiene, mejor dicho, cuáles son la defensa que tiene frente a las intromisiones en sus datos de carácter personal, qué derechos tienen esos ciudadanos ante la Ley de Protección de Datos. Y son muy fáciles porque además las siglas se recogen, se llaman derechos ARCO, ¿vale? Y son derecho de acceso, derecho de rectificación, derecho de cancelación y derecho de oposición. Son derechos personalísimos, solo pueden ejercitar las mismas personas y son independientes entre ellos. O sea, no es obligación ejercitar primero uno para después ejercitar el otro. ¿Y qué significa sobre todo? Pues derecho de acceso, derecho a acceder a los datos que tiene una empresa de nosotros. Derecho de rectificarlos, pues por ejemplo muchas veces se da en temas ahora de divorcio, pues he cambiado de domicilio, no me mandes ahí más las facturas, estos temas. Derecho de cancelación, cancelar los datos, pues es decir, no quiero que tengas mis datos, derecho de cancelarlos. Derecho de oposición, pues por ejemplo las operadoras de telefonía móvil que invaden mucha publicidad, pues a oponernos a un determinado tratamiento, es decir, yo quiero que me factures, que me sigas dando el servicio telefónico, pero quiero oponerme al tratamiento de que me mandes publicidad, ¿vale? Se ejercitan a través de unos procedimientos que tienen que estar implantados en las empresas y son totalmente gratuitos. Ninguna empresa nos puede pedir contraprestación alguna por ejercitar este tipo de derechos. Frente a los derechos que tienen las personas individuales en la relación con una empresa, porque realmente quien puede disponer de nuestros datos de carácter personal para un buen uso, mal uso, un uso ilícito o desproporcionado son las empresas. ¿Qué obligaciones tienen esas empresas? Bien, pues sobre todo, y es uno de los trabajos que se hacen en las consultoras que adaptan a la protección de datos, pues es sobre todo inscripción de unos ficheros en la Agencia Española de Protección de Datos, es el organismo que regula
la Ley Orgánica de Protección de Datos. ¿Y qué es eso de un fichero? Pues es decir simplemente de que esa empresa tiene datos de clientes, tiene datos de trabajadores, tiene datos de clientes potenciales y, como si dijésemos, legalizarlos a través de un registro público de la Agencia Española de Protección de Datos. Después se redactan unas cláusulas de protección de datos, ya que toda vía de entrada de datos en una empresa debe estar filtrada por la cláusula de protección de datos, ya sea tanto de los clientes, tanto de los trabajadores, tanto de los clientes potenciales. Se firman unas políticas de confidencialidad de los trabajadores, ¿vale? Que son muy importantes. Sí. Ahora ya hay muchas sentencias en el ámbito laboral de que si se informa al trabajador, por ejemplo, de que el correo electrónico es propiedad de la empresa y puede ser abierto, pues puede ser muy favorable a la hora de que un trabajador pueda estar sacando datos a la competencia o tal. Otra obligación son identificar los terceros externos que le prestan un servicio a la empresa y que se supone que es una fuga de datos. Por ejemplo, pues toda empresa subcontrata el tema fiscal, contable, el tema de las nóminas, el tratamiento informático. Son terceros que pueden ver los datos de nuestras empresas y que también hay que firmar un acuerdo de confidencialidad con ellos. Por ejemplo, también se redacta el documento de seguridad, que es donde están todas las medidas de seguridad para proteger los datos. Por ejemplo, la ley dice que hay que hacer copias de seguridad semanales. Si estamos en un nivel alto, bueno, nos ponemos ya en un contexto de que pues en la ley hay 3 niveles, básico, medio y alto. Por ejemplo, las copias de seguridad hay que sacarlas fuera de la empresa. Si hay que sacarlas fuera, tienen que ir cifradas para que nadie las intercepte y tal. Por ejemplo, muchas de las copias de seguridad se puso muy de moda con el tema del incendio del Windsor, ¿no? Pues lo más importante que tenemos en una empresa son los datos. Un ordenador se estropea y ahora por 300 euros tenemos cualquier portátil. Realmente es el activo principal de esa empresa. Sí. Un portátil cuesta muy poco. Ahora, recuperar la información, y con el tema del Windsor, muchas empresas que no pudieron recuperar su información, pues no volvieron a funcionar. Tener usuario y contraseñas en los ordenadores, cambiarlas al año, pues son medidas de seguridad que hay que implantar. Se implantan el procedimiento de derechos ARCO, es decir, cómo ejercitar esos derechos en la empresa, y sobre todo pues una revisión anual, y si estamos en un nivel alto pues hay que pasar a auditorías, etcétera, etcétera. Realmente, de todo lo que nos has expuesto sobre los derechos por un lado y las obligaciones de la empresa por otro lado, hay una cuestión que siempre me la he planteado, y aprovechando la ocasión, ¿cómo es posible que, si bien estén en una serie de limitaciones o restricciones tan claras las empresas, que un día en concreto pues haya una operadora en concreto que nos llame a nosotros y que disponga de esos datos, cuando en ningún momento nosotros hemos permitido la cesión de estos datos? Sí, se lo hemos permitido a la empresa que nos suministró en un momento determinado, sí, pero nosotros no cedimos esos datos en modo alguno a un tercero ajeno. Sí, eso era una de las cuestiones que al final de la entrevista quería tratar, y ya que lo sacas pues lo tratamos ahora, y es que en las cláusulas, siempre que, como he explicado antes, que recoge nuestros datos, tiene que ir filtrada por una cláusula de protección de datos. Y allí hay que revisar 2 puntos fundamentales. Uno, la finalidad para la cual van a tratar esos datos, lo regula el artículo 5 de la ley, la finalidad y, sobre todo, qué cesiones se van a producir. Y muchas veces en las operadoras telefónicas, pues en una de las cláusulas, pues damos el consentimiento de que se van a ceder a otras compañías. Entonces, siendo que nosotros estamos con una compañía telefónica, nos manda publicidad de otra compañía. ¿Por qué? Pues porque en la cláusula de protección de datos muchas veces hemos aceptado eso, pero al final firmas el contrato y te tragas toda la... Con lo cual, realmente, aunque sí está regulado de una manera más precisa, pero está regulado de tal manera tan abstracta que te permite jugar de una manera amplísima. Sí. Sobre todo, por ejemplo, en la finalidad que tratan nuestros datos. Por ejemplo, dice la finalidad darnos la factura de la compañía telefónica, y luego hay una segunda finalidad que es el envío de publicidad. Si lo van a utilizar para 2 finalidades diferentes, tienen que darnos la posibilidad de oponernos a una de ellas. No nos podemos tragar las 2 finalidades. Entonces, muchas veces, si no quiere recibir publicidad, marque la siguiente casilla. Ya, lo que pasa que es que es como todo, y nosotros siempre abogamos porque a la hora de establecer cualquier tipo de relación comercial siempre se lean lo que se ha conocido siempre como la letra pequeña, pero en este caso es muy importante que ustedes se lean la letra pequeña, porque le va, en cierto modo, garantizar el hecho de evitar el hostigamiento al que nos vemos enfrentados a día de hoy de muchas compañías de telefónica, de internet, mercantiles, que día a día nos ofrecen unos servicios
llegando incluso a hacernos perder un tiempo increíble al teléfono e incluso diciéndoles que no queremos nada, siguen estando ahí. Sí, en ese caso hay que ejercitar un derecho de cancelación o de oposición a un determinado tratamiento. Sí. Una de las cuestiones que me ha resultado curioso, porque cuando se me planteó la posibilidad de poder tratar este tema tan novedoso y de contar con un especialista, nunca me había planteado la posibilidad de que alguien tiene derecho al olvido en Internet. Es un fenómeno que cuando me has pasado el índice de la cuestión a tratar, me ha resultado curioso. ¿Cómo derecho al olvido en Internet? Defíneme qué es ese derecho del olvido en Internet. Cuando escuchas esa palabra, derecho al olvido, ¿qué es? Pues es un término que está muy abstracto ahora mismo y nace sobre todo con el tema de las redes sociales, ¿no? Es decir, o por ejemplo, pongamos ahora las situaciones estas de que está pasando con Marta del Castillo, ¿no? Chicos tan jóvenes que cometen un delito, que por la repercusión que tienen salen en medios electrónicos de periódicos, en boletines oficiales del Estado, sale muchos nombramientos, por ejemplo, y luego con el tiempo la gente pues marca en Google, cualquier buscador, su nombre y sale, ¿no? Entonces, esa persona tiene derecho a que no salga su nombre porque ya ha cumplido la pena. Entonces ahí juegan dos derechos muy importantes, el derecho de los periódicos a expresar lo que quieran, ¿no? Sí, es como siempre, la confrontación entre el derecho a la intimidad o no y la propia imagen, en este caso amparado con la Ley de Protección de Datos y el derecho a la información, tan abogado y muchas veces mal empleado. Entonces, ¿dónde está la Agencia Española de Protección de Datos? Dice que es Google, por ejemplo, los buscadores quienes deben de dejar de indexar esas palabras y Google se defiende y dice que no, que es la fuente, el periódico, la que tiene que quitar él. Ahora mismo está en una laguna, como comentabas en la introducción, pues falta por legislar mucho y ya se sabe que la Comisión Europea está intentando sacar una legislación que regule el derecho al olvido. Y ahora mismo hay poco. A colación con este derecho al olvido, del cual, insisto, desconocía su existencia, porque yo siempre he pensado que en el momento en el que tienes la suerte o la desgracia, en unas ocasiones será favorable, en otras ocasiones desfavorable, de que tu nombre aparezca en cualquier buscador, lo tienes para siempre. Y es muy difícil, porque ni siquiera tú has intervenido en que aparezca en ese buscador, es por informaciones colaterales que van a parar a un mismo punto. Pero igual ocurre cuando tienes una fotografía en las famosas redes sociales, con lo cual sí me gustaría que me explicaras qué relación tenemos las redes sociales con la Ley de Protección de Datos y por qué en muchas ocasiones nos vemos enfrentados a que aparece una imagen nuestra en una red social de la que nunca hemos tenido conocimiento, ni siquiera tenemos relación con la persona que la ha puesto, pero que no la podemos eliminar porque no es nuestra, no la hemos colocado nosotros directamente. Sí, es cierto, y ahora mismo pues sigue habiendo mucho vacío, mucha laguna legal. Las redes sociales es cierto que nos han facilitado mucho las cosas y, oye, pues es un método muy fácil de comunicarse con gente que no has visto durante mucho tiempo, pero sí que es verdad que a cambio de eso pues cedemos mucha intimidad. ¿Qué riesgo sobre todo supone estar en una red social? Pues sobre todo la dificultad luego de borrar los datos y unido, como decías, al derecho al olvido. Es muy difícil, sobre todo porque las propias redes sociales hacen copias de seguridad de todo eso, y además eso se indexa y en Google incluso puede salir. Las políticas de privacidad y el aviso legal de las redes sociales también son durísimas e incluso llegan a decir en algún caso que todo lo que subas es propiedad suya y lo pueden utilizar. Entonces ahí estás vendiéndote totalmente. ¿Qué pasa? Que incluso, esto se llevó mucho en Estados Unidos, empresas dedicadas a publicidad que olfateaban en la basura pues el consumo que hacían empresas familiares, pues qué tipo de leche consumían, si había en esa casa algún lactante o bueno, algún tipo de... para luego coger y ofertar esa publicidad. ¿Qué pasa en Internet? Que tú a través de, bueno, pues me gusta un enlace, sigue ese tipo de música, pues eso lo olfatean las redes sociales y lo venden a empresas terceras para que luego ofertarte personalmente publicidad.